Radio Hugo comienza Café Informativo, un espacio de conversación y análisis sobre el acontecer diario dentro del mundo de la política, dialogando sin ataduras, sin miedos y de frente. Hola, ¿cómo están queridos amigas y queridos amigos a Café Informativo, tu espacio de conversación sobre la contingencia y la política? Hoy es nuestro último capítulo de esta temporada del programa. No sabemos si vamos a continuar o no, todo depende, ¿verdad? Pero es algo que tenemos que poner en la mesa. Hoy en un capítulo especial vamos a hacer un recuento de todos los hechos que pasaron de este semestre en el mundo de la política. Pero para ello no estoy solo. Como siempre está mi compañero Rodrigo Sierra. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Jorge, aquí muy bien, muy contento. Claro, vamos a hacer un recuento hoy día de lo que hemos hecho en el semestre. Creo que ha sido un trabajo ahí bueno que hemos realizado en dar una instancia de conversación, de reflexión, de críticas también. Sí. Y bueno, claro, ahora nos estamos acercando al final, pero bueno, yo creo que ahí vamos a ver qué es lo que da en el futuro, pero yo creo que no se cierra totalmente. Podríamos entrar a negociaciones nuevamente. Vamos a ver si renovamos. Vamos a ver si renovamos contrato. Sí, vamos a licitar. Vamos a licitar a ver si es que el proyecto le gustó a los auditores, a ver todo lo que conlleva un programa radial. Like para que sobreviva el café informativo. No, broma. Bueno, recordando ahí de todo lo que hemos conversado, vamos cronológicamente. Bueno, y para vamos. No confundir a la gente también. Sí. Bueno, nuestro primer capítulo, hablamos sobre las campañas, ¿te acuerdas para la franja del Consejo Constitucional? Sí. Todos los conglomerados y partidos políticos. Bueno, aquí también salió el fenómeno después de doña Pamela Giles, que alegaba contra el partido de la gente. Claro. Pero después ella se suma a la campaña y era como una cosa bien extraña. Claro, y bueno, supuestamente era, cuando se ve en la franja era como la entrada sorpresiva que sí. Alguien, uno de los rostros más conocidos de la izquierda, apareciera en un partido que es de centro, ligado con ciertas materias que pueden ser ligadas un poquito a la derecha, entonces sí, era muy sorprendente. Sí. Pero bueno, fue algo sorpresivo dentro de lo que es la campaña, especialmente la visibilidad que también tuvo Evópoli, que tuvo en su momento que dijo que ellos no venían a revolucionar, venían a evolucionar la política. Haciéndole ahí alusión a su nombre, Evolución Política. Correcto. Y sabemos cómo terminó eso, sí. Que sacó solamente una persona de Evópoli estar en el consejo, que fue la presidenta, Gloria Hood. Gloria Hood, efectivamente, y que la gran mayoría fue de la Unión Demócrata Independiente y después venía ya algunos de Renovación Nacional. Correcto. Sí. Y por otro lado, PDG. Por el otro lado, PDG no quedó. La todo Concertación tampoco. Aquí quedó de la siguiente forma. Fue Partido Republicano con amplia mayoría. Chile Seguro, en general. Chile Seguro, pero no fue, quedó como en tercer lugar. Recuerda que estuvo... Unidad para Chile. Unidad para Chile, que era la coalición, todos los partidos que apoyan al presidente Boric, y después venía Chile Seguro, que fue el que obtuvo 11 cupos. Sí. Pero si nosotros nos vemos más en el aspecto político, y en el tema de la posición política, son mayoría los de derecha y de la centro derecha. Entonces, no es después de, digamos, de ver o de sorprendernos, mejor dicho, el que republicanos y la centro derecha se pongan de acuerdo en algunas materias. Sí. Pero bueno, fue... ese era el inicio. Correcto. Estábamos. Fue un inicio sorprendente. Sí. Pero bueno, luego vino... un tema que también llamó la atención, que fue el cambio de gabinete y la empresa del litio. Dos temas importantes dentro de la política. Claro, cuando
había un cierto terror ahí con el tema del litio. Sí, o sea, la misma senadora de Demócratas, Jimena Rincón, mencionó en su momento como que ella estaba de acuerdo en el tema de las empresas privadas y no en nacionalizar el litio, como lo que pasó con Allende cuando nacionalizó el tema del cobre. Sí. Y de meter, por ejemplo, a Codelco a cargo del litio era como algo que Bueno. no debería estar, porque, digamos, cada empresa tiene su rubro. Obvio. Y Codelco maneja el litio. O el cobre. Él se encarga del cobre. Entonces, meter en algo que no es lo suyo, obviamente va a poder generar errores, varias equivocaciones. Sí. Y experimentar con la economía de Chile también algo lamentable. Sí. Claro, y era un tema igual que a mucha gente le generaba cierta inseguridad, qué es lo que iba a pasar. Bueno, era un tema el cambio de gabinete, valga la redundancia, y el cambio de gabinete, como quedó actualmente, porque se fueron algunos, entraron otros, donde primero se demoraron igual en hacer este cambio de gabinete, porque estaba programado, después se fue corriendo. Fue igual, un poco como se vio un poco de desorganización en parte. Sí. Pero por lo general, yo creo que quedó bien estructurado, pero me llama la atención que en este cambio de gabinete no quedó nadie como de los partidos de la nueva izquierda y más de la exconcertación. Y quedó más de la exconcertación. Sí. O gente que era independiente pero que se liga con la izquierda. Claro, es verdad. Confían en los más viejos, sí, diciéndolo de una forma más coloquial, más simple. Sí. O los más experimentados, sí, mejor dicho, para no decir viejo. Sí, ¿quién más? Bueno, también hablábamos de otros temas. Por ejemplo, caso Clínica Sierra Bella. Sí, eso mismo te voy a decir. El caso de la Clínica Sierra Bella. Sí. Una propuesta que tenía la alcaldesa Santiago Iracy Hasler, donde había generado alta polémica. Si bien no se concretó la compra y que está siendo investigado por Contraloría por presunto delito fiscal, encuentro que lo que sucedió con Sierra Bella fue algo lamentable. O sea, no solamente ocurre en Santiago, o sea, en el caso de Las Condes también sucedió, claro, pero se llevó a concretar la compra, esa es la diferencia. Pero en el caso de Santiago, yo encuentro que si bien es una medida buena, pero el comprar o intentar adquirir una propiedad que estaba sobrevalorada el precio real, encuentro que ahí ya es mucho, especialmente en una comuna que si bien tiene otros temas como que resolver, por ejemplo con el tema de la delincuencia. Entonces, el invertir como toda la plata en un CESFAM, yo encuentro que es mucho. No sé si te sucede lo mismo. Sí, no, se ve como excesivo. Correcto. Pero también dentro de ese mismo capítulo hablamos sobre Pamela Giles en el oficialismo. Sí. Donde se habló que supuestamente Pamela Giles mencionó como de cierta forma que la plata de los chilenos debería ser para los chilenos y no en un fondo común, cosa que es inusual que alguien de izquierda te diga eso. Claro. Era muy raro, era como que se estaba como derechizando, alguno podrá decir. Sí, claro, ¿no? Era bien extraño, parece que les afectó estar en la campaña del PDG. Sí, era muy raro y era una noticia ahí que dejaba harto que pensar con el rostro o con la figura de Pamela Giles. Sí. Bueno, luego hablamos sobre los disturbios del Día del Trabajador. También. Donde en el centro hubo disturbios, habían cerrado unas estaciones de metro. Sí. Igual me acuerdo que salió saqueos. En un McDonald's, inclusive. Sí. Sí. Donde era como un mini estallido, sí, pero muy pequeño. Sí.
fue algo como complicado y ahí nuevamente remontamos a hablar sobre las campañas de los consejeros constitucionales, Sí. donde salió Evelyn Matei, Rodolfo Carter, Corina, en una campaña única en Chile Seguro, enfocándose siempre en lo que era, según Chile Vamos, lo primordial, Sí. la seguridad. Sí. Claro, donde principalmente la seguridad era el discurso de la derecha, siendo que tal vez una constitución no tenía nada que ver, ¿te acuerdas? Correcto, Que lo conversábamos? Sí. En cambio la izquierda tenía un discurso muy similar al proceso anterior. Sí, en parte, pero... En parte. Pero eso también yo creo que les jugó en contra varias cosas. Y Sí. que luego vamos a montarnos nuevamente a eso porque el siguiente capítulo que nosotros abordamos fue el análisis de los resultados de las elecciones de los consejeros y consejeras constitucionales. Sí. Entonces... Entonces, en ese punto, yo encuentro que ahí se dividió en dos capítulos, así que lo vamos a hacer sí. corto, porque en el capítulo 4 y 5... Sí. Encuentro que lo que sucedió yo creo que fue un voto de castigo hacia Sí. el gobierno. La gente Lo habíamos dicho igual. se aburrió de cierta forma que lo que estaba sucediendo en el país y que el Ejecutivo no hubiese visto de cierta forma el cómo ayudar, solucionar los problemas de la gente. ¿Por qué me refiero a esto? Porque he escuchado varios comentarios que como que el presidente Boric indultó a delincuentes, entonces voy a votar por el partido que no representa eso, que en ese caso quien tuvo una línea fija fue el Partido Republicano. Claro. O que también la gente veía que es más consecuente en lo que era el discurso de la seguridad y mano dura, según el juicio de las personas, y por eso llegó al resultado que llegó. Correcto. Y bueno, también, claro, toda la crisis que principalmente es de seguridad la que se vive, están ya saturados. Y sobre eso quiero montarme también, porque si nosotros nos fijábamos en el mapa de elecciones, las comunas más populares se fueron por republicanos y algunas comunas del sector oriente se fueron por Chile Seguro, pero en otras comunas también del sector oriente se fueron por republicanos. Sí. Entonces, ese fue un fenómeno que arrasó y que eso también dejaba pensar para las futuras elecciones que son las municipales. Claro, ahí va a haber una fuerte competencia en ambas derechas, sí. Centro derecha y derecha, y bueno, vamos a ver qué es lo que va a salir, y eso también va un poco influenciado con el tema de las presidenciales con Matei y Kast. Correcto. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede ahí con eso, todo va como conectado. Sí. Bueno, en el capítulo 6 estuvimos hablando con Camila Miranda, sí, ex candidata al Consejo Constitucional. Que, bueno, no salió electa. Sí, que dio a conocer su postura sobre el hecho, que encontró que el gobierno no enfatizó en una campaña informativa como corresponde, claro, sino que la gente votó sin saber, que puede ser igual, pero yo creo que también la gente está agotada de tantas elecciones seguidas. Sí, efectivamente. Y bueno, que ahí hubo un mal plan comunicacional tal vez en las campañas. Bueno, también habló encontró ahí en Twitter con Evelyn Matei, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, pero en sí, bueno, esa fue la entrevista que tuvimos con ella. Y después habíamos pasado, ya me perdí ya, esto ya es como el capítulo 8, ¿no? No, el 7. El 7. Estuvimos hablando sobre la crisis de la ISAPRES. La crisis de la ISAPRES, sí. Bueno, un tema y claro, o sea, es un tema delicado. Muy complicado. Pero yo lo tomo de la siguiente forma. No sé si tú lo tomas de la misma forma que yo. Si vemos que hoy la salud pública no da abasto, yo creo que debería existir un sistema privado. Si bien la ISAPRES no vela como servicio privado, sino que es una aseguradora que te ayuda dentro de las clínicas, todo eso. Pero yo encuentro que yo no defiendo la ISAPRES, te lo digo. Aquí yo veo más por la libertad de la gente. Que la gente elija dónde se quiera atender. Bueno, como dije recién, es un tema complicado. Sí,
Bueno, yo igual lo dije ese día, en ese capítulo, donde si eliminamos las ISAPRES por completo, va a ser aún peor tal vez el sistema público, donde las filas se van a extender más, se va a colapsar aún. La lista de espera, ¿para qué decirlo? Claro, y va a ser una bola de nieve interminable. Sí. Sin embargo, las ISAPRES, claro, no tampoco justifico lo que han hecho, y bueno, están en una crisis bien grande, y igual creo que lo comenté ese día, que tal vez la posible solución, pero no digo que esto me guste, pero la posible solución tal vez era el perdonazo, no lo sé, pero igual se vería feo. Correcto. Tal vez es un problema que ya se apaga el incendio, pero estamos apagando el incendio con disgusto. Sí, entonces... O sea, que hay que pensar, yo creo que primero la gente y luego... Claro. Es el tema. Ese era el tema, por eso es muy complicado. Sí. Pero bueno. Sí, era un tema muy, muy delicado. Sí. ¿Siguiente capítulo? Sí, ahora sí, el capítulo 8. Sí. Bueno, ese era habíamos puesto el nuevo remesón del gobierno y caso corrupción en Vitacura. Tronco Torrealba. Uy, bueno. Que no ha dado material también, el exalcalde de Vitacura. Sí. Desde la actual alcaldesa Camila Merino dio a conocer el caso, presentó esta querella que está siendo investigada y que actualmente el mismo ex miembro de Renovación Nacional, porque fue expulsado, dice que él es inocente. Sí, niega todo. Bueno, ahí hay ciertas... Bueno, se han dado a conocer ciertas medidas que él hizo cuando él era edil de la comuna, que él movía ciertos fondos de la municipalidad, que había financiado a hartos candidatos a diputados, sobre todo a su sobrino, Sebastián Torrealba, ex parlamentario también en el periodo del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Bueno, y ahí se empezó, claro, a destapar. Él ya llevaba ¿cuántos periodos? ¿5 periodos? ¿6 periodos? No. Ya 4 periodos parece. Más. Bueno, pues llevaba ya suficientes periodos. Entonces, bueno, él se fue del también. Del 96, creo que. 96 hasta... No parece que eran 6 periodos. Bueno, 6 periodos. Pero era ya, como lo que era antiguamente. Claro. Bueno, es que antes los alcaldes podían durar el tiempo que quisieran, siempre y cuando salían reelegidos. Correcto. Claro, y después ahora se detuvo porque eso después ahora lo cambiaron, que ahora son hasta 3 periodos. 3 periodos con reelección una vez que termina ese periodo, que el tercer año termina como alcalde y doy el paso a una nueva figura. Sí. Y eso no significa que el alcalde no pueda quedarse como concejal. Obvio, bueno. Pero de que sirvió que modificaran esta ley... Ayuda bastante. Ayudó porque mira el resultado que dio. Sí. Bueno, y un tema que, claro, como dijiste recién, el exalcalde Torrealba lo sigue negando. Él dice que es inocente. Pero varios funcionarios han dado ahí... dado a conocer ciertos hechos. Y bueno... como dio plata el CEFAM, de todos los organismos Vita Emprende, Vita Deporte, todos los organismos que... Todas esas corporaciones que están dentro del municipio. Todos los organismos que tiene la municipalidad, que está vinculada a la municipalidad de Vitacura. Pero también hablamos sobre, bueno, por algo también se llama el capítulo el nuevo remesón del gobierno, porque abordamos también las declaraciones de la presidenta del Partido por la Democracia, Natalia Pergentili, en la cual trató de monos peludos al presidente Boric y de Convergencia Social, todo eso. Y que después pidió disculpas que se malentendió lo que ella expresó en una entrevista en La Tercera. En La Tercera, sí, y donde ella golpeaba fuertemente a toda esa generación de la nueva izquierda, si tú quieres decirlo. Y claro, monos peludos que hablan con lenguaje inclusivo, ella criticó. Sí, que no hacían autocrítica. Que ese fue el tema. Y que yo también dije, ¿y ella no hizo autocrítica porque ella no salió electa? Claro. O su coalición. Yo creo que aquí lo que le afectó fue que se fueron por listas aparte. Sí. Bueno, también lo hablábamos ese día, que el fenómeno fue el siguiente. A pesar de que estos monos peludos que ella decía
que tal vez son jóvenes, inexpertos, que siempre se habla de eso, salieron electos. Muchos de sus partidos conglomerados salió electo y ella no. Entonces, claro, y acá yo también dije, acá hay un dilema raro porque hay ministros del partido de Natalia Periquentili, de la ex Concertación, que están en el gobierno, que sostienen parte de la moneda de... Como la misma ministra Toa. Claro, como la misma ministra Toa. Y en ese minuto estaba todavía Analía Uriarte. Correcto. Pero Analía Uriarte creo que es del Partido Socialista, siendo que no está en todo por Chile, pero bueno, igual. Pero se entiende. Se entiende el punto. Y claro, y ellos que son como gran parte que sostiene el gobierno, como te digo, no salieron electos. Entonces pasa un dilema bien raro e interesante. Lo había comentado. Entonces, imagínate, todos estos jóvenes nuevos de la política que son bien cuestionados salieron electos. Y todos estos estas personas que tienen experiencia en la política, no. Entonces, pero aún así el gobierno los elige para que estén en el ministerio y la gente no critica tanto como a los jóvenes. Entonces, es un fenómeno que sucedió muy, muy raro. Pero también hay cosas buenas dentro del mundo de la política. Bueno, sí. Como fue el caso de la ley Papito Corazón. Bueno, eso se lo habíamos celebrado al gobierno de la ley Papito Corazón. Un problema que ahí se eliminaba totalmente. Entonces, ese era un punto que se ganaba el gobierno totalmente. Yo creo que fue una buena medida. Muy buena, muy buena. Pero de todo lo bueno también hay cosas malas. Como la otra propuesta que tenían. El famoso impuesto a los dulces. Bueno, eso era también en una situación que no da abasto, que el país tenemos una inflación. Entonces, subir el precio a los dulces para que así la gente deje de consumir está mal, po. No. O sea, te creo la ley de sellos fue una buena medida porque te da a conocer primero las calorías, todo lo que conllevan los alimentos. Eso fue con Bachelet 2. Correcto. Sí. Bueno, pero no solamente eran los sellos, eliminaban todas las mascotas corporativas. De cereales, todo eso. Claro. Aunque no pudieron con McDonald's con su cajita feliz. Claro. Pero por ejemplo, como los cereales, todo. Pero ayuda bastante. Claro. Y que las comidas no pueden venir con juguetes. Eso claro. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que lo que planteaba el gobierno de la expresidenta Bachelet de ahí era que todas estas mascotas corporativas y estos juguetitos que vienen en esos productos fomentaban la obesidad. Es que más que fomentar la obesidad era que los niños pedían ese tipo de alimentos solamente por el juguete, no por el cereal en sí. Claro, pero por ejemplo también decían que por ejemplo el perrito de Chocapic atrae a los niños para que coman eso, entonces por eso también, aparte de agregar los sellos, eliminar las mascotas corporativas. Bueno, pasamos al capítulo 10. Wow. Sí, al capítulo 10 ya. Un capítulo que yo creo que me gustó harto hablar sobre eso. Bueno, eran... gas para Chile y detención del hermano del expresidente Frei. Bueno, ahí hablábamos de un tema bien importante del gas. El gas a precio justo. El gas a precio justo. Que de precio justo no fue nada. Bueno, sí, yo lo había comentado ahí, que había un cálculo que yo creo que había hecho mal el gobierno. Sí. La idea en sí era buena, pero creo que fue mal ejecutada. Eso yo creo. Yo creo que lo hizo mejor el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, con su entrega de tickets de gas para los vecinos. Sí, entonces, porque habían... ¿Cuántos balones de gas habían dado? Eran como 15.000, algo así. Sí, más o menos. Claro, y yo había hecho un cálculo ese día de que si lo hacían de una forma más subsidiaria, dan 75.000 balones de gas. Entonces, insisto, también le celebro al gobierno esa parte, pero lo ejecutaron mal. Entonces, mi crítica es que lo hicieron mal en esa parte. Supuestamente todo esto fue un plan piloto que recién se está llevando a cabo. Sí, creo que lo calcularon mal. Sí. Bueno, entonces, matemáticas le faltaron. Le faltaron un poquito de matemáticas ahí. Bueno, que el presidente Boric parece que no me da mucho para las matemáticas porque cuando entrevistábamos Chati decía como que no sabía la cifra exacta. Pero eso es como anécdota lo que va a tomar, no como un defecto del propio presidente. Que se haga como el caso, por eso lo saqué. Sí. Bueno. Capítulo 11. Pero antes también estuvo el caso Frei, que fue con el tema de que
la detención del hermano del expresidente Frey, con el tema también de que estaba siendo investigado por fraude. Por fraude. Y ahí estuvimos haciendo un análisis también de por qué la familia Frey hoy está mal posicionada también. Sí. Donde, claro, han recibido fuertes críticas. Bueno, que hablábamos también que está involucrado un hijo de Francisco Frey también. Bueno, y eso hizo también que la familia se distanciase. Sí, y se quebrara, y una de las familias más emblemáticas en la política chilena en su historia, y se quebró. Entonces, y claro, y ahí hablábamos de que ya el apellido Frey no mueve tal vez como hace décadas atrás. Sí. Bueno, pasamos al capítulo 11, donde hablamos sobre la acusación contra el ministro de Educación y el caso también de la consejera republicana con antecedentes penales, que fue Ninochka Paulowna, si me equivoco. La cual ella era como la carta segura para presidir el órgano constitucional, pero con esto ella se bajó y quedó Beatriz Evia como presidenta del consejo. Sí. Entonces, bueno, y por otro lado la acusación del ministro Ávila. Bueno, que ya sabemos cómo quedó. Sí, todos sabemos cómo culminó ese episodio. Sí. Luego, habíamos hablado en el episodio 12 el análisis de cuenta pública del presidente Boric y bueno, las declaraciones polémicas sobre Pinochet que hizo Luis Silva. Sí, eso fue... Sí, que él era un estadista. Sí, un gran estadista, que incluso el mismo senador Rojo Edwards dijo que para él no era un estadista, claro. Una persona que llegó al gobierno de forma brusca y que eliminó como a todos los poderes del Estado para quedar a cargo. Y ahí también formó un poco de controversia con lo que era republicano en sí. Tenía ahí unas discrepancias. Después apareció Moreira también increpando a Rojo Edwards, diciendo como que él no se creía eso. Pero en el caso de la cuenta pública, hablamos también un poco sobre algunas medidas que se abordaron, que fueron buenas en parte, sí. Como por ejemplo la destrucción de los narcomonumentos. Sí. Y bueno, eso más que nada, entre otras cosas que también fueron buenas y otras que fueron regular. Sí. Pero en general fue algo bueno. Fue bueno. Y es obviamente algo notable el tema de transparentarte todas las cosas que se hicieron y las cosas que van a venir. Sí. Bueno, en el siguiente episodio nosotros abordamos sobre la destrucción de los mausoleos narcos. Sí, en el episodio 13. Sí. Sí. De ahí en los espejos, de cuando mostraban y que había un mensajito ahí potente, Bukele. El Bukele de cartón. Sí. Pero también hablamos también sobre, valga la redundancia, sobre la caída de la aprobación del presidente Boric. Sí, que claro, que cada vez más se iba cayendo el pasar de la semana. O sea, subió en las encuestas con la cuenta pública. Claro, pero después con otra cosa, bajó. Entonces... Bueno, sabemos que la política es así que no podemos decir... Va cambiando. Que todos los resultados van a ser siempre positivos. No. Capítulo 14. Análisis de la renuncia del subsecretario de redes asistenciales y el Consejo Constitucional. Y los últimos detalles del Consejo Constitucional. Sí. ¿Qué sucedió aquí? En rasgos generales. Fernando Arauz, ahí de los... Sí. Se muere una guaguita en San Antonio. Sí, lo primero. Esto hace que se ha investigado porque no se contactaban con clínicas. La misma ministra Aguilera después de esta información en Mesa Central, en Canal 13. Y el subsecretario de Atados dice que van a hacer un sumario interno. Sí. Cuento corto, esto ha sido tan cuestionado que se toma la decisión de irse de la subsecretaría. Sí. Donde habían actuado tarde, que Correcto. Se criticaban que las medidas no se habían hecho. Que inclusive el Partido Republicano iba a dejar una querella constitucional contra la ministra de Salud. Sí. Que al final no se llevó a cabo. Sí. Consejo Constitucional. Últimos detalles. ¿Te acordás más o menos de qué sucedía en esa época, o no? Los últimos detalles.
Yo me acuerdo de una consejera que anduvo perdida. Ah, sí, verdad. Era del Frente Amplio. Sí. Que no avisó al asesor comunicacional. Que claro. Sí, me fue como... Claro, que estaba estresada y se había ido a despejar su mente, pero no avisó Sí. apropiadamente con tiempo y bueno, cosas que a veces uno dice, ¿cómo esto sucede en política? Pero bueno. Difícil, un momento. Y bueno, y ahí también hablamos en ese capítulo sobre cuando se formó la mesa, la ceremonia del Consejo Constitucional, cómo se armó todo el tema. ¿Ya? Bueno, después hablamos... Vamos en el capítulo 15 ya. Claro. Bueno, análisis del Mellado Gate y ataque terrorista incendiario en Payaco. Bueno, lo de Mellado, el diputado Mellado de Renovación Nacional, Miguel Mellado. Me dejó sorprendido lo que pasó con el diputado Mellado. Bueno, eso pasa por llegar tarde. No, pero es que aparte por llegar tarde, se supone que él ya sabe los protocolos. Eso es lo otro, ya llevaba 2 periodos. Bueno, y lo dije también ese día. ¿Cómo va a decir que por llegar tarde no sabía que no tenía que grabar? Sí. Y mi pregunta es cómo se filtró ese audio, ¿qué es el tema? Sí, y bueno, deja mucho que pensar y analizar la situación. Fue por ser cizañoso, creo yo. Sí. Fue por generar la polémica y... Pero aquí, no me queda detener, que aquí yo me acuerdo que me puse medio pesado con el gobierno, fue con el ataque terrorista. Y lo asumo. Sí, eso fue algo que ya uno dice... Que no puede pasar. No puede pasar porque ya la gente está cansada de todos estos ataques terroristas, todos estos acontecimientos de violencia. Sí, me pareció que eran ellos mismos que querían sacar el estado de excepción en primer lugar. Entonces me molestó mucho eso. Y especialmente mencioné un caso en particular que no quiero que se vuelva a repetir en la historia de nuestro país. Claro, entonces... Que fue el caso Luxiker Macay, no sé si te acuerdas. Sí, del matrimonio ahí. Que murió en un ataque incendiario en su propiedad. Entonces es como... el gobierno tiene que trabajar por ellos. Sí. Bueno, pero era un tema que ya habíamos dicho, que está la ciudadanía saturada con este tipo de cosas y que ya hubiera una pronta solución. ¿Algo más que quieras agregar de ese capítulo? Que eso. Bueno, pasamos al capítulo 16. Nuevamente volvimos bueno, ahí hablábamos... hablar de Raúl Torrealba, que iban con los nuevos antecedentes que ahora... Que se van a conocer. Que se van a conocer, que ahora ya no era solamente plata para él, sino que también para financiar a Chile Vamos. Sí, y claro, porque antes se decía que era a su partido. No. Ahora es todo el conglomerado. Correcto. Claro. Y por otro lado tenemos el caso de que fue la crisis del Ministerio de Cultura con las manifestaciones, con el paro que hubo, pero también hubo la feria de Frankfurt. Sí, donde el ministro Jaime Aguirre no le había comunicado oportunamente al presidente Gabriel Boric, donde no le avisó y rechazó nomás esta instancia que era bien importante para el mundo de las culturas en nuestro país. Bueno, y ahí también comentábamos de que las culturas ahí son poco escuchadas, que es un tema que es es un área ahí bien importante que... Yo creo que es un área que está abandonada. Que está abandonada justamente, entonces ahí nosotros decíamos, claro, que falta más espacio, más instancias para las culturas donde se puedan destacar, resaltar, si en este caso en otro país, etcétera, y representar a Chile como corresponde, pero bueno. No se le daba el espacio oportuno. El siguiente capítulo fue muy interesante porque abordamos Democracia Viva, caso convenio en parte, pero también apareció el personaje que se creía Fiona de Chueco, que de día una y de noche da otra. Claro, el síndrome de Fiona, sí, eso lo habíamos... La identidad de Claudia Soto. Claudia Soto. Ahí, bueno, estuvimos abordando el tema y haciendo críticas fuertes sobre lo que sucedió, especialmente con Catalina Pérez. Y que está vinculado a su pareja, expareja, pero en ese momento era su pareja, correcto. Daniel Andrade. Y bueno, y todo lo que estaba vinculado con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y bueno. Y toda la controversia que sucedió en ese momento. Metieron a Jackson, ahí me acuerdo también. Sí, pero yo estoy hablando de lo que particularmente se hablaba mucho en ese momento. Por eso.
después tenemos, como mencioné, a Claudia Soto, que era trabajadora de la parte pública, pero que tenía una toma. Sí. Y ganaba un sueldo, digamos, bueno, para seguir como activista en estas tomas en Quinta Normal fue. Creo que era Cerro Navia. O Cerro Navia, no me acuerdo bien. Pero sí era como un tema como complicado en abordar, pero que también dejaba ver cómo esto iba a afectarle al gobierno al fin y al cabo. Claro. Democracia viva, y esto iba a ser un balde de agua fría para el presidente Boric. Sí, pero déjame verificarlo bien porque era en Cerro Navia. Cerro Navia, sí. Ya. Efectivamente era en Cerro Navia donde eran las tomas. Aquí me sale en Radio Video. Sí, ya, pero sigamos. Sí. Sí, no, pero era para ser bien exacto ahí con lo que estábamos comentando. Bueno, los otros capítulos, bueno, abordamos crisis del... Bueno, el capítulo 18 ya. Sí. Sí, pues crisis por frente climático en Chile y en cambios de la ley Nain Retamal. Sí, bueno, ahí abordamos de forma lo que pasó con las inundaciones, con que el presidente Boric estaba en la Antártida, sí, que después llegó y que quedó en la embargo. Sí. Ahí después empezó algunos parlamentarios de izquierda a pedir cambios en la ley Naim Retamal, que puede ser y puede no ser. Dejémoslo ahí a la percepción y lo que queda la ciudadanía. Claro. En el siguiente capítulo hablamos sobre el plan de Evelyn Matei para enfrentar a Kast y que Republicanos anuncia censura en la mesa de diputados, especialmente por dos figuras en particular, el expresidente de la Cámara de Diputados, Pablo Milosevic, y Catalina Pérez. Sí. Y Evelyn Matei, que quería, por otro lado, que ella dijo que quería unir, ayer mencionó que quería unir a republicanos, pero que iban igual a competir. Sí. No era como la idea de ir por lista aparte y competir. Sí. Y también mencionó de que ella aseguró hace unos días atrás que le ganaba a Kast en las presidenciales. Correcto. Vamos a ver qué sucede, si ella es la gran... si ella es el freno de esta ola republicana o no. Y bueno, lo decíamos también ese día que es una batalla interesante entre dos derechas, yo creo. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí. Y bueno, eso. El siguiente capítulo nosotros abordamos sobre el rechazo contra la acusación contra el ministro Ávila, y ahí hablamos de el quiebre de cierta forma de Chile Vamos. Claro. Y como Evópoli a último minuto cambia su postura. Correcto. Claro. Fue de esa forma y que era poco viable que sucediese porque los argumentos no eran lo suficientemente válidos. Claro. Fue más una pelea de ideologías y se notaba algunas veces el tono de homofobia que existía, especialmente por la doctora Cordero y por Marcela Aranda. Marcela Aranda, y que es una activista bien del mundo conservador. Sí. Sí. Y era ex vocera del Bus de la Libertad. Sí, del Bus de la Libertad. Y bueno, eso, más que nada. Y bueno, también daba unas declaraciones bien potentes contra el jefe de dicha cartera. Bueno, ahí hablamos después en el capítulo 21. Fiscalización contra Daniel Jadwe y las enmiendas del Partido Republicano en la Constitución. Bueno, ahí hablábamos del caso de Daniel Jadwe de las farmacias populares, que hay un pequeño problema con un ex socio. Y en el caso de las enmiendas constitucionales, Republicano tiró varios temas que son buenos y malos. Uno era la disminución de los parlamentarios, contando también el tema de el derecho a la vida. Sí. Pero bueno. Sí. Y bueno, para ir finalizando el último capítulo, que fue el número 22, fue el pasado, el capítulo anterior, bueno, polémica por Eje Alameda y Providencia y por Monumento el 18 de octubre. Bueno, ahí hablamos de un solo tema que lo dividimos en dos. Y bueno, de cuál es el futuro de esto. Y si iba a unir o iba a separar al fin y al cabo. Claro, entonces nosotros esperábamos de que esa medida uniera más que dividiera. Y bueno, esos fueron los temas que se abordaban durante el semestre. Ahora hay dos temas nuevos que salieron, pero lo vamos a hablar en grado general. Uno fue el reconocimiento al juez Garzón. Sí. Y el otro fue el robo de los computadores del Ministerio de Desarrollo Social. Sí, que eso es lo último que ha pasado, que nosotros como programa siempre queremos mencionar por último lo último que ha pasado en política. Y bueno, sí, ahí la controversia. Hoy día se hablaba de que George Jackson sí sabía cuando
viajó al sur, si se había enterado de los robos, pero bueno. Que se cuestionó incluso que esto fue un autorrobo. Claro, y que tal vez esto estaba planeado. Y por el lado de la derecha, remontándonos al juez Garzón, que encontraron que Boric estuvo como líder de la izquierda y darle este reconocimiento a una persona que apoyó la destrucción del país por el estallido social, a eso me refiero. Y queda bien controversial el juez Garzón también con Pinochet, etc. Claro, y por la historia que él tiene ahí con nuestro país. Sí. Pero bueno, eso ha sido todo lo que ha sucedido durante este semestre del 2023. Sí, les queremos agradecer siempre por su compañía, por siempre estar escuchando ahí todos los temas de contingencia y política. Bueno, agradecer siempre por todo ahí el apoyo, por ver ahí el contenido, seguirnos también en Instagram. Bueno, para la gente que no nos siga, Café Informativo, ahí es nuestro Instagram, que ahí a veces subimos videos, comentarios, etcétera. Y bueno, agradecer también a ti, Jorge, por siempre estar acá, conversar. Es grato de aquí compartir un espacio que deja mucho que hablar, reflexionar. Entonces me voy contento, conforme y feliz por todo este proyecto que hemos hecho juntos. Y bueno, esto no es un adiós, es un hasta pronto. Si es que la Escuela de Periodismo quiere seguir con el programa. No, yo creo que sí. Sí, yo creo que es importante porque no han habido en la universidad que yo sepa, o que yo me acuerde, programas que se hable de política. Sí. Así que, bueno, ahí ojalá nos vemos en el próximo semestre. Vamos a hacer un alto, obviamente, porque ahora la universidad vamos a iniciar las vacaciones de invierno y, bueno, eso. Y encima que tenemos que descansar nosotros también. La política nos deja agotados. Bueno, es un trabajo ahí constante, estar atento a lo que pasa. Todos los días sucede algo distinto. Como periodista tenemos que hacer eso. Obvio, pero bueno, pasa en todas las áreas, pero en política siempre pasa algo controversial o algo bueno, pero últimamente está pasando muchas polémicas. Sí, bueno. Darles las gracias a todos ustedes quienes nos escuchan por ser parte de esta comunidad en Café Informativo. Y bueno, nos vamos contentos con el resultado que dimos. Pero no sé si damos el cierre los dos. Bueno, vamos a irnos con nuestro canción. Himno del programa. Así que eso, nos vemos pero da el nombre, por favor. Bueno, pensé que le iba a decir tú. No. Aquí, bueno, ya. La canción Glenn Miller, In the Mood. In the Mood de Glenn Miller. Sí. Vamos. Muchas gracias.
Esto fue por Radio Hugo, Café Informativo, un espacio donde velamos por la independencia y la libertad política en nuestra comunidad universitaria. Las opiniones emitidas en Café Informativo son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente al pensamiento de Radio Hugo.